recordemos un poco que Juan estaba en el Jordán, estaba bautizando a miles de personas, estaba allí bautizando, había niños también, muchísimos niños, y entonces pensemos por un momento, allí Juan bautizando cualquier cantidad de personas, y él tiene que realmente hablar o anunciar el que ha de venir, y precisamente lo que vamos a estar viendo en esa mañana, el que había de venir, no el que ha de venir, sino el que había de venir, y que ahora estaba delante de él, y es Cristo. Y lo vemos acá en los versículos 29 hasta el 34. Y realmente lo interesante que nosotros podemos ver en esta porción de la Escritura, antes de entrar ahí, es que Juan hubiera podido decir realmente: aquí está el Cristo, aquí está el Mesías prometido. Y tal vez en una manera áspera o fuerte, él les hubiera podido decir a todas aquellas personas que se estaban bautizando: póstrense ante el Rey de Gloria, ante el León de Judá, ante el Dios del universo que se ha encarnado. Póstrense ante Él, pecadores, impíos, gusanos, inmundos. Pongan a tierra su rostro. Pero realmente lo que vemos es que Juan no lo dice de esa manera, él no se expresa de esa manera, sino por el contrario, declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es un contraste. ¿Por qué es un contraste? Porque realmente un cordero es un animal completamente indefenso. Y eso es lo que Dios escogió para mostrarnos realmente la actitud, la condición de nuestro Señor Jesucristo como un cordero manso y humilde que venía para colocarse, para llevar a cabo toda la obra del castigo y de cargar por el pecado nuestro. Quiero que me acompañe un momento, por favor, a Juan capítulo 1, versículos, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 34 para poder ver todo lo precioso, lo que acabo de mencionar, la condición de ese cordero precioso y maravilloso. Dice el versículo 1: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta ahí el texto. Acompáñenme por favor en oración. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Señor, gracias por el Evangelio de Juan, que nos deja ver, Señor, a nuestro Señor Jesucristo en su preexistencia, creando todas las cosas, estando a tu diestra, Padre, gobernando contigo, coexistiendo contigo, bendito Dios. Padre, gracias porque ahora podemos ver que Él se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que ahora, Señor, podemos contemplar la gloria que nos permite conocerte a ti, bendito Dios, en Jesucristo, que Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Señor. Señor, y que Él es el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y que todo aquel que lo mire a Él y ponga su confianza en Él y ponga su esperanza en Él, será perdonado de toda su maldad y librado de toda la condenación. Pero también, Señor, que aquel que no ponga su esperanza y su confianza en Él verdaderamente, Señor, acarreará el castigo y la ira eterna. Ruego, Señor, que cada uno de quienes estamos en este lugar podamos meditar, Señor, y contemplar realmente si nuestra esperanza y nuestra confianza está verdaderamente puesta en Él. O que podamos ver, Señor, realmente la necesidad de ponerla en Él, para ser librados de toda la condenación del pecado, Señor, y de una eternidad separados de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, la salvación que Dios ha concedido, tenemos que comprender que es por gracia, que es por favor y que es por misericordia. Es decir, ningún hombre puede por sí mismo alcanzar el estándar de la justicia de Dios, y por eso fue necesario que Dios proveyera un cordero de expiación definitiva. Y basados en esto, quiero que veamos 3 cualidades de este cordero que Dios ha enviado, que son motivo para nosotros rendirle tributo de alabanza, de adoración a nuestro Dios por su gracia completamente inmerecida que nos ha concedido. 3 aspectos, 3 cualidades de este cordero: sustitución, provisión y salvación. Y el primero es la sustitución, y quiero que nos centremos aquí en el versículo 29. Es interesante, porque si usted mira en el versículo 29 dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y al siguiente día es un día literal después de que habían venido los fariseos, versículo 19, con los sacerdotes y los levitas a preguntarle quién era él. Versículo 19, ahí ustedes lo ven. Vinieron los judíos, enviaron a sacerdotes, los fariseos y a los levitas, los saduceos. ¿Para qué? Para preguntarle quién eres tú. Y sabemos que él confesó, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces nos damos cuenta de que aquí es una secuencia, es un día después, por eso dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque la secuencia de los días son continuos, es decir, son sucesivos. Observa con el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, o sea, un día después de esto que vamos a estar mirando hoy. Y observa el versículo 43. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, lo que nos deja ver es que son días consecutivos, seguidos, y van a terminar esos días, cada uno de ellos, que los estaremos viendo a su tiempo, en el capítulo 2, versículo 1, observen, al tercer día. Si uno cuenta, ahí están los 3 días que Juan está mencionando y dice, al tercer día se celebró la boda en Cana de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Es decir, al tercer día, después de estos hechos, vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo hace el primer milagro maravilloso de convertir el agua en vino. Entonces es bien importante cuando miramos todo esto en la secuencia. Ahora, cuando centramos nuestra mirada y vemos que Juan dice, ahí está el Cordero de Dios. Y el concepto de cordero para sacrificio era algo conocido entre los judíos. Para el pueblo judío era normal escuchar acerca de un cordero. ¿Por qué? Porque durante toda la historia de Israel Dios había revelado claramente que el pecado y la separación de él solo podrían removerse por medio de los sacrificios de sangre. Y quiero que me acompañen un momento, por favor, a Levítico. Vamos a estar moviendo fuertemente la Biblia. Y en Levítico capítulo 17, versículo 11, por favor, observa lo que nos dice la Escritura. Levítico 11, 17 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Es decir, no se podía conceder el perdón de los pecados sin que un sustituto aceptable muriera en sacrificio. Desde el principio Dios le dejó ver al pueblo de Israel que no había posibilidad realmente de que cada uno pudiera llevar por sí mismo una ofrenda o ser limpiado de su propio pecado. En pocas palabras, ellos sabían y tenían claramente la historia de Abraham en cuanto a que Abraham había confiado en Dios de que él proveería un cordero para ofrecerlo en reemplazo de Isaac. Y si usted va a Génesis capítulo 22, encontraremos allí precisamente el relato de este momento importante para todos los que hoy en día nos consideramos cristianos y afirmamos ello. En el capítulo 22, los versículos 7 y 8 dice, Isaac habló a su padre, Abraham, Padre mío. Y él le respondió, he aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Es decir, se requería de un sacrificio. Todos ellos conocían de que había que hacer un sacrificio de lo que Dios había mandado para expiar el pecado.
y se sacrificaba como un cordero, o también un cordero más bien, para la Pascua, que fue lo que leímos en Éxodo capítulo 12. Usted lo leyó conmigo, yo no lo terminé todo, pero usted puede ir después, desde el versículo 1 hasta el versículo 36, realmente donde nos muestra cómo y por qué Dios había demandado que se sacrificara un cordero. ¿Para qué? Para que la sangre que se esparciera entre las puertas, entre los dinteles de las casas, y él dice, no sé si recuerda en la lectura, por donde yo pase y vea la sangre, no tocaré al primogénito. Pero donde no esté, lo contrario era el sacrificio, iba a haber precisamente la muerte de los primogénitos. Y si recuerda, leímos que era tanto de los hombres como de los animales. Pero también nos deja ver en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que podemos ver que el cordero era utilizado en los sacrificios diarios del tabernáculo y también después en el templo. Acompáñame en Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 42. Observa, Éxodo 29, 38 al 42. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ojo, cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Versículo 42. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Es decir, para ellos era común, era normal, era un ofrecimiento por los pecados de los individuos. Levítico capítulo 5, versículos 5 al 7 también, si estás tomando nota. Pero lo interesante de todo esto es que Dios dejó claro que ninguno de esos sacrificios era suficiente para remover el pecado. Y aquí entonces la situación se va tornando mucho más difícil. Acompáñame ahí precisamente a Isaías capítulo 1, versículo 11. En Isaías 1:11, por favor, dice la palabra del Señor, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos y de carneros, y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Es decir, no era suficiente realmente con este tipo de sacrificios para pensar en que fuese posible que se removiera el pecado. Entonces, ellos eran conscientes de que la profecía de Isaías se comparaba, digámoslo así, con el Mesías, con un cordero que fue llevado al matadero. Es decir, como Juan está mencionando aquí en el versículo 29, cuando dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ya lo había declarado por medio de Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 7, que ese cordero iba a ser llevado al matadero. Y aunque Israel tristemente buscaba un Mesías que fuera profeta, rey y conquistador, a la hora de la verdad lo que hace Dios es que no les manda ese profeta, ese rey y ese conquistador en la manera en que ellos querían, sino que ¿sabe qué hace? Dios les envía un cordero. Y es un contraste, mis amados. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrarle al hombre su orgullo, su jactancia, su pecado, y les manda hacer el cordero. Un animal que, como ya he mencionado, noble, calmado, no es algo grande, algo que descresta, ¿sí? Y por eso entonces necesitamos centrarnos un poquito más en la expresión que Juan hace aquí, cuando dice que ahí está el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? Bueno, el Cordero de Dios lo que hace es que anticipa el sacrificio supremo de Dios. ¿En dónde? En la cruz. Por el pecado del mundo. Eso es lo que se está anticipando.
Es decir, con esta declaración, que es una declaración a la hora de la verdad muy breve, muy concreta, lo que hace Juan es que deja claro que el Mesías había venido para lidiar con el pecado. El Antiguo Testamento realmente, iglesia, está lleno con la realidad de que el problema es el pecado y reside en el mismo corazón de las personas. Muchas personas han escuchado de Jesucristo. Muchas personas pueden escuchar que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Muchas personas pueden escuchar que Él realmente murió en la cruz. Pero muchas personas no entienden que el problema de su pecado es su corazón. Es decir, por un lado, miran a Jesucristo como un Salvador, miran a Jesucristo como aquel que murió en la cruz. Pero lo más tremendo es que no ven su pecado en el corazón. Y aceptan que Jesucristo es el Salvador, aceptan que Jesucristo murió en la cruz, pero no se ven tan pecadores. No ven que el problema sea ellos. O sea, me estás ofreciendo un Salvador, yo acepto ese Salvador, pero yo no acepto realmente, yo no me veo tan pecador, yo no veo que yo tenga que realmente recurrir a arrepentirme de algo. Pero Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Es decir, todos los hombres, aún, escúchenlo bien, quienes recibieron la revelación de Dios en las Escrituras, es decir, los judíos, eran pecadores e incapaces de cambiar el futuro o el presente, o de pagar por los pecados del pasado. Y aquí entonces encontramos que la acusación que el apóstol Pablo hace por la naturaleza pecaminosa del hombre es fundamental y está en base precisamente al Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 3, si usted me acompaña un momento allá, Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12. Podemos tomarlo desde el 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, Pablo está presentando la acusación de la misma manera como el Antiguo Testamento nos lo deja ver. Lo está haciendo en base en la revelación del Antiguo Testamento, en base a lo que Dios ya había declarado precisamente. Y es lo mismo que Juan ha manifestado, Juan el apóstol, aquí en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11. Acompáñame allá, por favor. 9 al 11. Juan dice en el prólogo, en esta porción del prólogo: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, era necesario que aquel que ya estaba en el mundo se pusiera como cordero de expiación. Y aquí hay algo importante, iglesia, y es que el hecho de que Juan el Bautista tuvo que apuntar a la luz verdadera para anunciarlo, ilustra gráficamente la ceguera del mundo. Observa que él, en el versículo 7, dice: este vino como testigo para testificar, hablando de Juan el Bautista, de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, porque solo los ciegos no pueden ver la luz. Y esa es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Nadie puede ver la luz. Y como lo estudiamos en aquella porción de la Escritura, solamente a aquellos que la misma luz les alumbra son los que pueden llegar a ver esa luz verdadera. Si la luz que estaba en el mundo no nos alumbra o no alumbra al ser humano, pues no lo pueden ver porque se encuentran
en una condición completa de ceguera, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tenemos que ver que los incrédulos son ciegos espirituales. Todas las personas que no creen son ciegos espirituales. Porque, como Pablo les escribió a los corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, él dice: el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Ahora, esto es impresionante, mis amados. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le está declarando a la iglesia en Corinto y le está diciendo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos con un propósito, ¿cuál es? Que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, es decir, Cristo es la imagen de Dios. Ver a Cristo es ver a Dios. Ver a Cristo es entender realmente la condición en la cual nosotros nos encontramos. Pero mira que Isaías 61 ya lo había declarado el profeta con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame allá, por favor, en Isaías capítulo 61. Y mira lo que dice el profeta Isaías. Esto es en cuanto a la promesa de un Salvador para el pueblo de Israel. Versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí está hablando el profeta Isaías con respecto a la primera venida del Señor. De la parte B del versículo 2 en adelante, termina el versículo, dice: para consolar a todos los que lloran. Es con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este 1 y 2 encontramos realmente que ya había sido declarado por el profeta Isaías con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo veían, ¿sí? Es decir, se requiere de una sustitución, pues los hombres por sí mismos no pueden ver su propio pecado. Ninguno de nosotros podemos realmente ver nuestra maldad. Nosotros no vemos la necesidad de un Salvador. Nosotros no vemos la necesidad de que alguien se ponga por nosotros, porque nosotros nos vemos en nuestra propia condición, no tan pecadores, a menos de que la luz de Cristo, la luz verdadera, nos alumbre, de que entendamos de que era necesario que alguien viniera a ponerse por nosotros como un sustituto. Y aquí nos une con el segundo aspecto, o el segundo motivo por el cual nosotros podemos y debemos adorar al Señor como Cordero, y es la provisión. Y están unidas realmente, sustitución y provisión, parecieran lo mismo realmente. Y aquí precisamente, cuando miramos, este es el Cordero de Dios. Juan está haciendo una tremenda afirmación. Y como ya lo mencioné en Éxodo 12, como ya lo leímos, nos dice que todos los primogénitos debían morir. Era algo que Dios había declarado, tanto de los animales como de los hombres, de los seres humanos. Pero esto nos deja acá como un poco pensativos, porque ¿cómo mediante la muerte de un cordero se puede sustituir a los primogénitos? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque realmente, como por medio de un animal puede haber perdón de pecados. Y recuerda que mediante la sangre de un animal, en aquel momento, era que por medio de sus sacrificios
se hacía ofrenda o se presentaba ofrenda para que fuesen quitados los pecados de un hombre. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ninguno realmente quedaba limpio por medio de ese tipo de sacrificios. El hombre no podría haber sido salvado por los sacrificios levíticos. Realmente lo que entendemos acá y que Dios nos permite ver a través de la Escritura en el Antiguo Testamento es que realmente era un símbolo con respecto a lo que Cristo vendría a ser, con respecto a lo que verdaderamente se requería de un Mesías que viniera. Era necesario que Dios colocara, que Dios enviara su provisión para colocar verdaderamente a aquel que quitara los pecados de forma completa. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Si usted mira en el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces es interesante porque uno dice, en el Antiguo Testamento Dios dice que por medio de un cordero, que con la sangre de un cordero, que se untaran las puertas, todos los primogénitos de Israel serían guardados, o todo el que estuviera en esa casa, donde cuando el ángel del Señor pasara por ese lugar y estuviera untado de sangre del cordero, no moriría. Pero ahora Hebreos nos deja ver y nos dice que porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Realmente nos deja ver que era imposible que realmente por un animal los pecados de nosotros humanamente fueran quitados, es decir, por el sacrificio levítico. Y es por eso que también la Escritura nos deja ver que era necesario que el Verbo se hiciera carne, que el Verbo tomara forma de hombre, que el Verbo realmente viniera a morir por nuestros pecados, que tomara esa forma de hombre semejante a la nuestra, como lo dice el Hebreos capítulo 2, versículo 14. Si vamos allá un momento, que usted me acompañe, por favor, para comprenderlo de una manera más clara. Dice el texto en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Se me perdió. Es que estoy donde no era. 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Era necesario que Dios colocara su provisión, que Dios enviara realmente un cordero que tuviera nuestra misma forma, que fuese humano para poder ser ese sacrificio perfecto. Y dice en Hebreos 9:23, si usted está ahí cerca, dice, en su lugar fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es debido, para que lo entendamos un poco mejor y más, de manera más sencilla, el estándar de la santidad de Dios, iglesia, es muy alto. Nadie que carezca de la justicia perfecta puede tener comunión alguna con Él. No hay manera de que, a menos de que el hombre tenga su estándar de justicia perfecto, pueda tener una comunión con Dios. Por el contrario, ninguno de nosotros podemos tener o alcanzar ese estándar de justicia. El estándar de Dios es muy alto. Mateo 5:48 nos dice que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el testimonio que hemos recibido de Él y os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna clase de tinieblas. Es decir, donde está la luz verdadera, no puede estar las tinieblas. El ser humano está bajo tinieblas completamente. Y a menos que la luz lo alumbre, podrá estar en comunión con el Padre.
Lo cual nos deja ver que era necesario que hubiese una provisión, iglesia. Era necesario que Dios proveyera de ese cordero perfecto, de ese cordero que debería ser inmolado para poder realmente alcanzar ese estándar de justicia. Lo interesante es que Cristo mismo dejó claro de que de no haber Dios amado al mundo y haber enviado a su Hijo realmente para ser levantado como sacrificio por el pecado, toda la humanidad habría perecido en sus pecados. Acompáñeme por favor ahí en Juan, en el mismo Juan que estamos estudiando, en el capítulo 3, y observa que la Escritura misma nos lo deja ver en versículo 14, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. No hay manera. Si Dios no nos hubiera amado realmente, no podríamos llegar a tener esa comunión con Él. Cristo, podríamos, y voy a utilizar una palabra acá que poco se utiliza en el cristianismo, nosotros no la utilizamos, y es la palabra vicario. La palabra vicario significa sustituto. Ahora, esta palabra vicario es más utilizada por la Iglesia Católica. Nosotros utilizamos la palabra sustituto. Pero es que la palabra vicaria que utiliza la Iglesia Católica la utiliza para con el Papa, diciendo que el Papa es el vicario de Cristo. Es decir, aquí en la tierra. Es decir, está diciendo que el Papa es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Y eso es una blasfemia. Nosotros no podemos tomar las cosas así como realmente en ese sentido, no hay ningún problema. O como algunos quieren decir, somos hermanos. Eso no es cierto. Esa es una blasfemia. Es algo que se está blasfemando contra el Dios Santo. Nosotros sí podemos decir que Cristo es mi sustituto. O podemos decir, si utilizáramos esa palabra, Cristo es mi vicario. ¿Por qué? Porque Él se puso como mi sustituto. Significa que Cristo tomó mi lugar, el lugar de pecador. ¿Sí? Y realmente lo que puedo ver acá es que solo Dios podía proveer un sustituto. Su estándar es muy alto, ya lo he mencionado, para que el mismo hombre pueda alcanzar su propia justicia. No hay manera de que el hombre alcance el estándar de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor y la justicia de Dios, que son los que llevan o causan la expiación, ¿sí? Es decir, es por el amor que vemos que Dios ha tenido para con nosotros. Nosotros no merecíamos que Dios nos salvara. Nosotros no merecíamos realmente que Dios enviara a su propio Hijo Jesucristo. Ahora, lo que podemos ver es que las Escrituras indican que el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo para hacer una propiciación en beneficio de los pecadores es la demostración suprema del amor de Dios hacia el hombre. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, si me acompañas allá en tu Biblia, observa lo que Juan declara, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el capítulo 4, versículo 10, observen. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, solamente la providencia de Dios, mediante la obra sustitutiva de Cristo, al recibir toda la ira del castigo de Dios por nosotros, es la que nos puede colocar en paz con Él. No hay manera de que usted y yo podamos estar en paz con Dios si no es por medio
de la provisión que Dios mismo envió, que es nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hemos hablado, lo puso como nuestro sustituto, pero que también no lo puedo ignorar, es la misma provisión de Dios. Dios hace la provisión. Dios proveerá el cordero, como dijo Abraham, cuando su hijo Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham le contestó, hijo, Dios proveerá. Y eso es lo que nosotros entonces tenemos que ver. No hay manera de que usted y yo pudiéramos realmente estar en paz con Dios. Y necesitamos, iglesia, dar gloria a nuestro gran Dios. Necesitamos darle gloria a Jesucristo por colocarse como nuestro sustituto. Cuando tú vienes a un lugar como estos, discúlpame si soy áspero, pero no es para venir a sentarte y ya, escuchar unas canciones, para escuchar a un predicador aquí, el tiempo que utiliza el predicador, y que te vayas pensando, ya fui, ya cumplí. No, es para que tú conscientemente sepas lo que estás haciendo. Y tú vienes a un lugar como estos, si entiendes la Escritura, es para decirle a Dios, gracias por enviar un sustituto, por colocar a tu propio Hijo como mi sustituto, para que en Él descargaras toda la ira por mi pecado. Es eso. De lo contrario, no le estaremos dando la gloria a Dios. De lo contrario, podremos tener una actitud religiosa al estar sentados en un lugar como estos. Si no entendemos que Él es el Cordero de Dios, que ha sido enviado por Dios, es decir, es la provisión de Dios. Es Él quien lo proveyó, Dios envió a su propio Hijo. Y es por eso que cuando nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, como lo haremos en un momento, estaremos celebrando la muerte de un hombre y no la de un animal. En el Antiguo Testamento usted recordará que Dios le dice que esa celebración va a ser perpetua. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. ¿Cuál? La del sacrificio de un cordero, y lo celebrarás recordando que sale cuando lo sacaron de Egipto. Pero nosotros no celebramos aquí la muerte de un animal. Cuando tú y yo vamos a celebrar la Santa Cena, celebramos la muerte de un hombre, del Dios encarnado, del Dios que vino para morir por nuestro pecado, que vino realmente para cargar toda la ira que Dios tenía sobre nosotros. Y esto nos conecta con el tercer aspecto, el tercer motivo por el cual nosotros debemos estar adorando a nuestro Señor y entender por qué venimos a este lugar. Venimos para adorar al Señor. Hay mucha gente que cree que viene por sentirse bien. Muchos que vienen pensando en que realmente pues hay que cumplir o para que le vaya bien. Todo es pensando en Él. No, tal vez usted pueda que venga acá y no le vaya bien, como usted espera. Pero si usted sabe que está adorando a Dios de manera consciente, con el entendimiento, el resto no importa. Como le contestó el Señor a Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y el tercero, que encontramos acá, el tercer motivo, es porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Es decir, nos limpia, nos lava, nos salva de la condenación que había sobre nosotros. Y tenemos que pensar en esto, iglesia. Hace un momento estábamos cantando en los cánticos que estaba resaltando yo. La fidelidad de Dios, su misericordia, su bondad. Dios es fiel y justo. ¿Sí? Pero también nos dice que Él es misericordioso, bondadoso. Pero no podemos olvidar que Él es justo. Y como tal, Él es el que juzga al pecador. Y Dios va a juzgar al pecador. Su ira todavía permanece sobre cada pecador aquí, sobre la humanidad, sobre la tierra. Es decir, cada pecador, lo que nos dice la Escritura, es que al final, si no se arrepiente, arderá en la ira de Dios. Porque esa es la verdad declarada por Dios. Una persona que no venga a Jesucristo y que ponga su esperanza y su confianza en Él,
que no acepta a Jesucristo, arderá en la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está bien, Él es misericordioso, pero también es justo. Él es el juez justo, Él sí es un juez justo. Y realmente la Biblia nos declara de que todos morirán sin excepción. Pero también nos dice que Él está lleno de gracia, de compasión y de misericordia, que está lleno de bondad y que Él ha provisto un Salvador para toda la humanidad. Y observe que es lo que Juan está mencionando acá cuando él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la palabra cosmos aquí es la palabra para mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, y en este caso no está haciendo referencia a toda la humanidad como tal, sino a los seres que han sido creados por Dios, pero que ponen su esperanza realmente en Él. Juan la utiliza más de 140 veces en este solo evangelio, y realmente deja ver, en ninguna parte está diciendo que es para toda la humanidad, sino solamente para aquellos que ponen su esperanza, que ponen su confianza en Él. Y Juan hace una tremenda declaración y dice que Cristo es el que quita el pecado del mundo. Observa, si cambiáramos el Cordero de Dios y ponemos ahí está Cristo, que quita el pecado del mundo. Es Cristo, porque Él fue el que fue el enviado, Él es el Cordero de Dios. Acuérdense que acá Juan utiliza la palabra Cordero en el lenguaje para los judíos, para que lo entendieran, para que comprendieran que realmente era Jesucristo el enviado, que Jesucristo era lo que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículos 15, que conocemos como el protoevangelio. Era el cumplimiento realmente de lo que Dios había prometido. Pero también recuerda que los judíos estaban esperando a un rey, estaban esperando a un profeta, estaban esperando a un conquistador. Por eso no aceptaron que un Salvador viniera a nacer en un pesebre, que viniera a nacer entre unos animales. Cuando el hombre pecó contra Dios, su pecado se levantó una barrera legal y relacional entre él y Dios. Las personas creen que tienen una relación con Dios, pero no es cierto, iglesia. Nadie tiene una relación con Dios. Nadie puede decir, es que yo le oro a Dios, es que yo cojo la camándula y la hago a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y Dios me contesta. Eso no es cierto. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios aborrece aún las oraciones de aquellos que aborrecen su palabra. Está en Proverbios capítulo 28, versículo 9, si usted me quiere acompañar allá un momento. Sí, entonces realmente necesitamos por eso tener una comunión con el Señor. El versículo 9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley es la palabra de Dios. Su oración también es abominación. Y aún puede haber cristianos que puedan, o personas que dicen ser cristianas, pero que no van a la palabra, que no tienen contacto con la palabra, pero dicen, no, pero yo hago mi oración. No, mira, su oración también es abominación. Tiene que haber una relación entre la palabra de Dios y la oración. No puede ser de que yo oro mucho, pero no importa que no lea la palabra. No. Tenemos que entender la condición en la que el hombre se encuentra frente a la santidad de Dios, y es que la santidad de Dios se vio ofendida, y por lo tanto se provocó la ira de Dios contra el pecado. Y esto deja al hombre separado de Dios, o lo que conocemos también como la palabra alienado, que significa separado. La comunión está rota, y hasta la hostilidad marca la relación entre Dios y el hombre. Es decir, no hay una relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado y de la muerte. Y si ha de haber alguna redención alguna de pecado y reconciliación con Dios, el pecado del hombre debe ser expiado. Primero tenemos que ser lavados, primero tenemos que ser limpiados, primero tenemos que ser salvados para decir que tenemos una relación con Dios. Tenemos que entender, sin embargo, que la muerte espiritual del hombre
y su depravación realmente hacen que sea incapaz de pagar la pena por el pecado. Sin embargo, iglesia, no podemos desconocer e ignorar el amor de Dios. Su amor ha designado al Señor Jesucristo para que ocupe el lugar de los pecadores y lleve su pecado, su culpa y su castigo, y de este modo satisfaga la ira de Dios en su nombre. Es una salvación tan grande la que Dios nos ha dado. Por eso es interesante ver cómo Isaías caracteriza al siervo sufriente como aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:6. Y así, dice en 53:11, llevará las iniquidades de ellos. Era necesario que el Cordero inmolado llevase las iniquidades de nosotros. Si el Cordero no las lleva, estamos en la misma condición de ser hijos de ira, hijos de desobediencia. Solamente cuando nosotros hemos recurrido a Dios, acercarnos a Él y decirle: Padre, perdóname, reconozco que soy un pecador, reconozco que mi condición de pecado me tiene separado de ti y necesito a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi sustituto. Necesito que Jesucristo sea realmente mi propiciación, el que apacigüe la ira delante de ti. Por tanto, iglesia, cuando Jesús viene al mundo, Juan el Bautista lo que hace aquí y dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí en el versículo 29. Es decir, lo que está diciendo es que al tomar el pecado sobre sí mismo, ha expiado y nos ha puesto en comunión con el Padre. El apóstol Pablo lo declara de una manera sencilla en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, en la parte A, si tú así miras, dice: por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Padre lo hizo pecado. ¿A quién? A Jesús. A lo que no puede significar, escúchalo bien, que el Padre convirtiera a Jesús en pecado en un sentido ontológico, sino que lo hizo pecado en el mismo sentido en el que hace que nos convirtamos en la justicia de Dios. Si tú vas al texto bíblico, encuentras las dos partes ahí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ve a tu Biblia, por favor. Y te pido el favor es para que te convenzas de lo que estoy mencionando, mi amado. En la primera parte del versículo está diciendo que por nosotros el Padre lo hizo pecado. ¿A quién? A Jesús. Pero en la segunda parte nos está diciendo que nos ha imputado a nosotros la justicia de Dios. Es decir, por imputación, al contar nuestra culpa como suya, nos imputa la justicia. Vemos las dos partes ahí realmente. La maldición de la ley bajo la cual estábamos fue llevada a nuestro Señor Jesucristo, quien se convirtió en maldición por nosotros. Mira Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3 está después de Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 13, observa lo que nos dice la Escritura. Cristo, ¿quién? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Pablo está afirmando: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Lo que está haciendo aquí es citando el relato de Isaías sobre el siervo sufriente, y podríamos decir, añade, por cuya herida fuisteis sanados, hablando del profeta Isaías. Quiero ir hacia el final, iglesia, y lo que podemos ver aquí es que el Señor Jesucristo llevó el castigo de los pecados de su pueblo, y de esta forma Él trajo bendición. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para muchos, la visión
de la expiación, escuchen bien esto porque es importante, representa al Padre como inherentemente enojado y airado contra el hombre y conquistado solo de forma renuente por el sacrificio del amor del Hijo. Es decir, la única manera para que Dios me perdone y para que Dios me ame es que yo ame a su Hijo. Pero esto es una mentira y es una equivocación. Ojo a lo que les estoy diciendo. Yo no puedo pensar de que la única manera para que Dios me ame es creyendo en el sacrificio de Cristo. Es completamente al revés. El amor del Padre hacia su pueblo se basa estrictamente en el motivo por el cual Jesús murió por mí. ¿Por qué? Porque el Padre me amó y porque me amó envió a su Hijo. Es completamente diferente. Yo baso realmente, como lo dice la Escritura, el entendimiento y la comprensión de lo que Dios hizo por mí, porque me ama. No es que me ame porque yo amo a Jesucristo. Es que como me ama a mí, fue que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Por eso no hay opción cuando pensamos en que, bueno, yo acepto a Jesucristo y creo en toda la obra que Él ha llevado a cabo, pero no me demanda a mí que yo ame de la misma manera como el Padre ama. Y no tiene sentido. De manera correcta, en el sentido apropiado, el amor de Dios no es el resultado de la muerte de Cristo, sino más bien su causa, ya que es porque Dios, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para ser sacrificado en la cruz. Dios mismo es amor, nos lo dice la Escritura en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Y que Él enviara a su Hijo para que fuera la propiciación por los pecados del hombre, es la consecuencia, es la expresión, es la demostración del amor de Dios hacia su pueblo. Es la manera como Dios está diciendo, esta es la manera como yo te he amado. Esta es la manera como yo te he amado desde el pasado eterno, enviando a mi propio Hijo, al unigénito, al que estaba sentado a mi diestra, que comparte la eternidad conmigo, lo he enviado en forma de hombre para que muera por tu pecado. Esa es la manifestación más grande, que es la que Pablo habla en Romanos capítulo 5, versículo 8. En otras palabras, el plan de redención nace del beneplácito del amor electivo, gratuito y soberano del Padre. Lo tenemos en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del universo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser hechos hijos suyos conforme al designio de su voluntad. En pocas palabras, iglesia, lo que podemos decir es como dice Deuteronomio 7:7, porque el Señor se encariñó y eligió. Deuteronomio 7:7 dice, no me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí. ¿Sí? No porque fueras el más grande, pues esto es en principio para el pueblo de Israel, pero también para nosotros como creyentes, sino porque tuve misericordia de ti. El Señor lo que hizo fue decretar o efectuar su redención por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es el amor de Dios que es causa y fuente de la expiación de Cristo. Si quieres entender el amor de Dios, debes entender la obra del sacrificio que Cristo llevó a cabo a favor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Agradecidos con tu palabra, Rey de gloria y majestad. Gracias por la oportunidad que nos das de ser iluminados, de comprender lo que es la luz verdadera, a qué vino nuestro Señor Jesucristo, de lo que tú llevaste a cabo, Padre. Gracias porque, Señor, sin merecer nosotros absolutamente nada, enviaste a tu Hijo
en semejanza de siervo, de hombre, hecho semejante a nosotros como siervos. Él se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias porque enviaste un sustituto, porque enviaste tu provisión, Señor. Tenía que venir de ti, Señor. Ninguno de nosotros podemos alcanzar con nuestras propias obras de justicia, pues aún nuestras propias obras de justicia, las mejores, son como trapos de inmundicia. Señor, gracias por enviar a Jesucristo. Y ahora que nos disponemos a celebrar la Santa Cena, Señor, que lo hagamos desde lo profundo de nuestro corazón, con sinceridad, con reverencia, con respeto, Señor, no menospreciando tan grande sacrificio que llevaste a cabo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.